Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy les traigo una edición especial de este programa. Le voy a dedicar todo el programa a una persona con una historia de vida sorprendente, con una resistencia admirable, con unas circunstancias realmente inéditas. Se trata del comisario venezolano Iván Simonovic, el preso político más antiguo que había en Venezuela hasta que se logró escapar hace poco. Iván Simonovic comenzó su carrera como policía, como detective, en 1981 y poco a poco fue aumentando su importancia en la organización y fue el que participó en la creación del primer equipo de policía científica en Venezuela. Como dije, Simonovic tuvo una carrera estelar y fue ascendiendo hasta convertirse en el jefe de seguridad ciudadana en la alcaldía de la ciudad de Caracas. Ese era el cargo que él ocupaba cuando en el año 2002 hubo un fallido golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez. Esa intentona, esa circunstancia dejó 19 muertos y 129 heridos. 2 años más tarde, en el 2004, la vida de Simonovic dio un giro inesperado. Fue detenido y acusado por el gobierno de Chávez de ser responsable de las muertes que ocurrieron durante el golpe de Estado. Luego de tener que enfrentar un juicio de 3 años en el que sus acusadores no lograron demostrar que él había sido el responsable, de todas maneras, Simonovic fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela en esos momentos. Simonovic estuvo preso en una prisión en Caracas conocida como el Helicoide, que es un lugar desde donde también operan las oficinas de varios de los servicios de inteligencia y seguridad del régimen. En el año 2013 fue trasladado a otra cárcel, a una cárcel militar que se llama Ramo Verde. Es la misma en la que más tarde fuera enviado el dirigente opositor Leopoldo López. Durante los 9 años que estuvo encarcelado en estas dos instituciones, Simonovic solo podía salir al sol 10 minutos al día. Es decir, 33 días de sol en 9 años, imagínense eso. Por si fuera poco, durante todo ese tiempo fue sometido a fuertes torturas psicológicas y maltratos de todo tipo. Debido a las terribles, las malsanas condiciones en las que fue mantenido por años, Simonovic se fue enfermando. Desarrolló una serie de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y también fue diagnosticado con osteoporosis. Su situación de salud llegó a ser tan grave que los médicos sospechaban que con tan solo agacharse a amarrarse los zapatos, él corría un riesgo. Podría fracturarse la columna vertebral. En el año 2014 se le decretó arresto domiciliario debido a su grave estado de salud y ahí permaneció hasta su fuga en junio del 2019. Hace muy poco tiempo se escapó. Hoy el comisario Iván Simonovic está aquí en el estudio para hablarnos de su encarcelamiento, de cómo logró recuperar la libertad y de cómo ahora lucha para conseguir una nueva vida, pero sobre todo lucha por la democracia en Venezuela. Esta es mi conversación con el comisario Iván Simonovic. Miren. Usted estuvo encarcelado por casi 15 años. En esta recuperación de libertad, ¿cuál es el ajuste más difícil que hay que hacer? Yo creo que es acostumbrarse a compartir con seres humanos. El mundo en la cárcel se circunscribe a un mundo muy pequeño de personas con las que estás. Por ejemplo, los primeros casi 9 años en el SEBIN, que estaba en un pasillo que medía solamente 1,5 metros de ancho por 35 de largo, ahí éramos 4 o 5 personas. Y entonces sales al mundo y llegas a un país como este y de verdad te impresiona la cantidad de personas, la gente, estar rodeado de tantas, de todas ellas, es algo que yo todavía trato de acostumbrarme. En estos 14 años y 6 meses, como usted lo cuenta, de encarcelamiento, de detención, el mundo cambió muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es el cambio que más lo ha sorprendido? Bueno, cuando llegué a mi casa, lo primero que me sorprendió fueron el YouTube, las redes sociales. De hecho, las redes sociales, cuando a mí me pusieron preso, no existían. Mi esposa me hablaba que ella me había creado una cuenta de Twitter y yo no sabía qué era eso. Y luego, ya estando en la calle, lo que me impresiona es la dependencia de un teléfono celular inteligente. Todo está allí, toda la información para trasladarte, para comprar, para indagar. El tema tecnológico es algo que ha avanzado muchísimo, o por lo menos yo he visto que ha cambiado
muchísimo. He ido a entrevistas donde no he visto a nadie, a ningún ser humano, sino cámara, y me sientan y me ponen un micrófono y todo lo demás, pues, mire allá, mire acá, y eso me ha impresionado muchísimo. ¿Qué es lo que no se puede imaginar a alguien que no ha estado preso 15 años? Yo creo que lo que no se puede imaginar es lo que se siente en la soledad. En la vida del preso, en la cárcel hay días malos o peores, nunca buenos. Y la soledad es alguien que te acompaña todo el tiempo. Y es una soledad que te abruma y a veces, obviamente, te desestabiliza. Pero también hay cuestiones sencillas como, por ejemplo, hielo. O sea, en la cárcel el hielo es algo que tiene un precio especial. O sea, una piedrita de hielo es algo que todo el mundo aprecia y valora. Hoy en día cualquiera llega a su casa, le da a la nevera y sale el poco de hielo. A mí me pasó que en la primera vez que tuve oportunidad acá de comprarme una botellita de agua, de verdad sentía una felicidad extraordinaria porque yo estaba pudiendo hacer lo que yo quería. Entonces son las cosas que la vida cotidiana te da, que los presos cuando salimos nos damos cuenta de lo difícil que ha sido esto. Comisario, ¿qué edades tenían sus hijos cuando usted fue encarcelado? La menor tenía 7 años, el varón que le sigue estaba por punto de cumplir 12 y la hija mayor mía estaba empezando la universidad, tenía 18 años. Y al salir de la cárcel, ¿qué edades tenían? La mayor 35, el varón 26 y la menor 22. Tengo que decirte que en general para el preso el tema familiar es extremadamente importante. El día más importante para el preso es el día de la visita. Si no hubiese sido por el cariño, el amor, la comprensión de mis hijos, de mi esposa Bonnie, ampliamente conocida, quien no solamente era mi esposa, sino también mi abogado, quien hasta el Vaticano fue a pedir por mi libertad. Sin ese apoyo y sin ese soporte para un preso, y en mi caso en especial, hubiese sido mucho más difícil la estadía en la cárcel. ¿Cómo eran los días de cumpleaños de sus hijos? ¿Qué se siente cuando usted está encarcelado y sabe que su hijo está cumpliendo años? Oye, te puedo decir que Moisés, que hubo muchos que, obviamente no estuve, pero hubo muchos que ni siquiera pude hablar con ellos por teléfono. Esas son las cosas que realmente te afectan y te dan en el alma cuando estás en la cárcel. A mí me quitaron muchas veces la visita, me quitaron la visita por los temas políticos o porque sencillamente yo me molesté más de una vez y rompí toda mi celda porque pasaba algo y entonces yo en un acto de rebeldía lo hacía, entonces me castigaban. Y esas son instrucciones de Nicolás Maduro, sobre todo a los actores políticos. Son parte de las desestabilizaciones psicológicas que el régimen aplica para precisamente causarte mucho daño. Como usted bien dice, su esposa se dio a conocer y por sus luchas para lograr su libertad y recorrió el mundo movilizando voluntades y apelando a los buenos instintos de la gente. ¿Cómo cambió su relación con su esposa a raíz de todo esto? Bueno, yo pienso que es una relación que más bien se estrechó. Si algo le dejamos nosotros a nuestros hijos es un ejemplo de solidaridad y amor, porque ellos todo el tiempo han visto que su mamá y yo hemos estado unidos, inclusive en los peores momentos. Ella sobre todo hace mucho hincapié con ellos en no formar unos seres que se llenen de odio. Gracias a Dios no somos la familia Rodríguez, que intenta vengarse de un país entero. ¿Te refieres a...? Me refiero a la vicepresidenta de Venezuela, a la señora Rodríguez, quien dijo en un programa pues que todo lo que está sucediendo en Venezuela era parte de su venganza o la venganza de ellos. A la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Nosotros no, en mi familia eso no existe, y como lo dije anteriormente, o como lo he dicho ya en muchas oportunidades, para mí el odio es algo que no tiene cabida, el odio es algo que nubla la mente y pudre el alma, y nosotros, de verdad, nuestros hijos, si hay algo hacemos hincapié, es que no pueden odiar. ¿A qué se debe que el gobierno, primero el régimen de Chávez y luego de Maduro, la tomó con usted? ¿Por qué tanto ensañamiento contra usted? Yo pienso que ahí se vincula, o sea, hay dos cosas. Una de ellas es que ellos necesitaban tener un individuo a quien acusar.
sobre los sucesos del 11 de abril, en el intento de golpe del 11 de abril del año 2002. Ellos necesitaban tener una mente maestra, alguien que apareciera ahí. Y mi currículum les cuadraba a ellos. Yo entrené en varios países, entrené aquí en los Estados Unidos, en Alemania, participé en programas antiterrorismo en los años 90. Entonces, bueno, yo pienso que este era el individuo, esa era una de las condiciones. Y lo otro es que, oye, honestamente, te quiero ser muy sincero, Moisés, y es que yo nunca me imaginé que yo tuviese tantos enemigos dentro de la policía. O sea, el tema de la envidia, el tema del resentimiento es algo que esta gente ha exacerbado. Desde Chávez para acá, las personas que ocupan cualquier puesto importante tienen como condición esa, pues que son envidiosos, que son personas que tuvieron una frustración y no les correspondió algo que ellos pensaban que les tenían que dar. Entonces son frustrados en ese sentido. Entonces cualquiera que sea medio exitoso, para ellos le da mucha rabia. Su salida, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace un año? ¿Por qué ocurrió cuando ocurrió? Bueno, mejor dicho, no su salida, su fuga. La fuga. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Cuando yo llegué a mi casa, mi situación médica estaba bastante delicada. Luego, pues, la atención de mi familia, de mi esposa, la medicación, la alimentación, obviamente mi condición mejoró. En la decisión del tribunal que me mandaba a la casa, decía que una vez que yo mejorase, yo debía volver a la cárcel. Entonces, bueno, ya uno tiene una alerta ahí que tú dices, bueno, no, si saben que estoy mejor, sencillamente, pues, me van a devolver a la cárcel. Por otro lado, bueno, el presidente Guaidó firmó un indulto para mí. Celebro también hoy, por cierto, hablando de esa presión ciudadana y de la Operación Libertad, la liberación de Iván Simonovic del secuestro que le tenían impuesto. Y bueno, eso creó más bien unas alertas dentro del gobierno, porque insisto, yo tengo personas que me informan todo, y ellos me dijeron, mire, se habla mucho que lo van a devolver a la cárcel, porque usted está entre los indultados y no sé cuánto, y el único preso que queda es usted, y no quieren perder tiempo ni funcionarios cuidándolo a usted. Entonces, bueno, ya durante esos años que yo estaba en la casa, tenía un plan B. Es decir, ya yo había estudiado, había preparado todo, pensando que en algún momento eso iba a ser necesario. Cuéntenos ese plan B, ¿cómo era? Bueno, yo conjuntamente con algunos amigos planificamos cómo salir de la casa. Y en este caso, pues yo lo hice por la parte trasera de mi casa, descendí en rapel por la parte trasera de mi casa. ¿Con una cuerda? Sí, con equipo y arnés y demás. Luego de eso, con un vehículo salí de las adyacencias de mi casa. Yo tenía un grillete electrónico, ese grillete lo piqué al momento de montar en el vehículo que me fui. Luego de eso estuve más o menos un mes en Caracas, en diferentes sitios. Y luego de eso, cuando ya se había solventado algunos problemas, porque yo no tenía ningún tipo de documentación, entonces Leopoldo López ayudó con su influencia, pues, a que yo pudiera salir, entrar en dos países distintos, porque yo salí de Venezuela, entré a una isla y luego llegué a los Estados Unidos. Entonces, bueno, una vez que tenía todo eso listo... ¿Cómo se fue de Venezuela a esa isla? Nos fui en una, ¿cómo se llama esto? Una lancha de estas pesqueras pequeñas. Esa fue la forma que se hizo. Luego de esa isla a los Estados Unidos en avión, un amigo y yo volamos el avión y llegamos acá a los Estados Unidos. ¿Qué viene ahora? Yo tengo un compromiso con mi país, porque cuando yo juré respetar y hacer cumplir las leyes, no lo hice por un momento, por un determinado tiempo, sino por toda la vida. Este tiempo que a mí me han tenido privado de libertad me ha servido para pensar, para analizar y sencillamente pues mi compromiso ahora es hacer todo lo que sea necesario para restablecer el orden democrático en mi país, hacer que la justicia prevalezca, y es en eso en que estoy. El presidente Guaidó me ha pedido que haga las alianzas necesarias con los organismos de investigación e inteligencia de este país para buscar caminos que ayuden a la salida de la dictadura en Venezuela.
Comisario, le quiero preguntar por un colega suyo, se llama Oscar Pérez. Oscar Pérez tomó, como es bien sabido, una serie de iniciativas en contra del gobierno y formó parte de un grupo de ex policías o personas en los sistemas de seguridad que se alzaron contra el gobierno. Y esto fue lo que pasó, mire. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. A la cual queremos ver. Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. ¿Cómo reacciona usted ante estas escenas? Bueno, ahorita, como cuando las vi la primera vez, sentí muchísima rabia, muchísima tristeza, sobre todo porque, primero, no tuve el placer de conocer a Oscar Pérez, debo decir, aun cuando viene de la misma organización donde yo me formé, es un inspector jefe de PTJ o del 6CPC, es un extraordinario funcionario, un extraordinario ser humano, y yo de verdad lo que puedo decir es que no entiendo cómo el régimen actuó con tanta maldad, porque ahí participaron más de 400 personas para poder matarlo a él y el resto de los demás que estaban allí, cuando él se había rendido. Fue público y comunicacional, hubo una conversación entre él y un oficial militar donde estaban acordando que él se iba a entregar. Él en ningún momento hizo armas contra la comisión. Hombre, de verdad, me quito el sombrero ante su valentía y yo pienso pues que es un héroe que dio todo por su país y murió con las botas puestas. Y otra de las cosas en situaciones como la venezolana es el debate y el balance entre la paz y la justicia. En ese debate, ¿dónde se coloca usted? Yo soy de la teoría que hay personas que inevitablemente tienen que responder ante la ley por los actos que han cometido. Y yo pienso que habrán personas que sencillamente no escapan. No es imposible que se escapen de la aplicación de la ley. ¿Por ejemplo? Bueno, el alto mando militar, los ministros del régimen de Maduro, directores de policía, directores de cárceles, directores de primera línea. Esas son personas que tomaron decisiones y que esas decisiones tuvieron consecuencias fatales para los venezolanos. Déjeme darle un ejemplo. Luisa Ortega Díaz es una magistrada que ha sido la responsable del encarcelamiento de muchas personas y suyo, concreta, por eso la menciono. Sí. ¿Usted cree que ella debe ser llevada a la justicia? No, claro. Ella está, como usted sabe, ella está intentando demostrar que ella es adversaria del régimen de Maduro. Mire, yo aplaudo pues que la señora Luisa Ortega Díaz haya tomado esa decisión que debió hacerla hace muchísimos años, no 7 u 8 años después que tenía el cargo. Pero también yo le exigiría a la doctora Luisa Ortega Díaz un mea culpa. O sea, ella nunca ha reconocido que bajo su administración se cometieron irregularidades. Bueno, yo creo que eso tiene que hacerlo, para empezar, ¿no? Y lo otro es que inevitablemente, de ser necesario ir a un juicio, ella iría y rendiría cuenta. Bueno, lo mismo tienen que hacer todos los demás. ¿Usted cree claramente de que el país va a moverse en la dirección de sacudirse, de liberarse de esta tiranía que lo oprime? ¿Usted cree que eso va a ocurrir en meses, en años, en décadas? ¿Cómo es su visión temporal de cómo evoluciona la solución a esta tragedia que viven los venezolanos? Venezuela está sufriendo un cáncer que ha hecho metástasis. El cáncer es precisamente Maduro y su entorno. Como una persona cuando tiene cáncer, tú sabes que está en una fase terminal. Ahora, tú sabes si va a morir en una semana o en un mes, eso no se sabe. Yo lo que sí sé es que estamos trabajando muy fuerte en eso. Yo pienso que los venezolanos tienen que salir del pozo de la desesperanza. Yo tuve 15 años preso y un día decidí ser libre. Y ese día hice las acciones que tomé las acciones que tenía que tomar y sencillamente pues aquí estoy. Y sigo trabajando en ese sentido. Y yo sí creo que lo vamos a lograr. La maldad no es algo que todo el tiempo triunfe. En ninguna parte del mundo nunca ha sido así. Iván Simonovic, detective, y fue un líder de los cuerpos policiales de la democracia venezolana. Él fue de los que contribuyó a la creación de la policía científica y de llevar la modernidad a las prácticas policiales. Estuvo preso 14 años y 6 meses.
y ahora está libre y ha estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Moisés.